Hola, ¿qué tal a todos? Soy Leo de Dúo Cine y les vengo a presentar en este nuevo episodio una vez más a Rafael Guilhem. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rafael pues bueno, ya hace poco nos vimos, ¿no? En esta gira. Sí, pues fue un placer coincidir, Leo, acá en Baja California y pues creo que pasó ya un año desde la última entrevista, entonces, Sí, contento de estar aquí, muy agradecido como siempre por el espacio. no, y a ti por aceptar la invitación. Aún me acuerdo la última, bueno, la primera vez que nos vimos en persona, que fue en Ciudad de México, y compartimos algunas ideas sobre cómo pues iba a ser cómo es el cine documental, cómo es también hacías la revista, ¿no? Como este fascine, ¿no? Que lo entregaste en la edición 20 del Festival Ambulante y se me hizo muy interesante pues también eso. Este, pues tengo pues ahora sí que pues algunas dudas también, preguntas y cuestiones, sobre todo de esta gira interesante que hicieron. Eh, Cuando vi el póster dije, ok, y el tema confabular, dije, ok, esto me tomó por sorpresa, ¿no? Eh, Quería iniciar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa confabular en el contexto del festival, ¿no? Mm. Claro, sí, Leo, y creo que es interesante que hagamos esta entrevista después de que ya está la gira terminando y creo que podemos hacerlo en retrospectiva también, ¿no? Porque a veces las entrevistas son cuando todavía no ha sucedido. Em, y en ese sentido creo que pues la idea detrás de elegir confabular como el tema de este año pasó por plantearnos un poco el espacio de la sala de cine en principio, como la sala de cine es ese lugar o queremos que siga siendo ese lugar. Y cuando digo sala de cine, me refiero a espacio público, ¿no? A un espacio compartido con gente anónima, con otros extraños que están guiados por la misma luz de la pantalla. Em, pero entendimos que aún en la extrañeza, en no conocernos los unos con los otros en la sala de cine, pues es posible establecer algunas complicidades que están motivadas por las películas y creo que de ahí nació un poco el término confabular. Al principio habíamos optado por la palabra fabular porque queríamos pensar en algo que nos permitiera eh, imaginar, digamos, em, pues un horizonte hacia el que caminar, ¿no? Como eh, eso que, bueno, creo que esa frase sí ha estado presente en la gira, que es eh, imaginar lo que no existe para que exista. Entonces entendíamos la imaginación como la posibilidad de materializar eso que todavía no se ha materializado. Y después le añadimos este confabular, que es un término que a veces tiene una carga negativa, como de, pues confabular puede ser también, no sé, planear algo con cierta intención maliciosa, pero nos gustaba pues, recargar esa palabra con sus virtudes, ¿no? Que son o sea, fabular con los demás, con el otro, la otra. Y creo que por eso llegamos este término. Y pues solo sumar que también en la historia de la cinefilia, en muchos momentos se ha hablado de conspiración, por ejemplo.
Rivet decía a propósito de Calle du Cinema de la revista que la revista era una especie de grupo de conspiradores, ¿no? Y creo que un poco va por ese lugar de, pues de reconocer esos pequeños hilos que se tejen un poco en secreto, un poco de forma invisible y no tan evidente en las salas de cine, en el festival, en las pequeñas alianzas que se van trazando, que a veces no parecen tan significativas, pero conforme pasan el tiempo, te das cuenta que sí lo son y que es a partir de esos puentes trazados que construimos pues esa imaginación que nos puede llevar a cambiar la realidad. Sí, justamente eso estuve pensando, Rafael, el confabular, o sea, sí me puse a investigar cuando sacaron el póster como que, ok, ¿a qué se refiere como confabular? Y así, mientras estuve yendo camino a casa, que ahorita estoy en la casa haciéndote esta entrevista, como que confabular, y lo platiqué, de hecho, también con mi mamá, es justamente ese valor como de juntar a personas en un espacio y conectar ideas, ¿no? Yo creo que pues ese es uno de esos valores que tiene la palabra confabular, es ir en contra, como bien lo mencionas. Y una de las pláticas que tuvimos, bueno, que tuve la fortuna de presenciar este, con Ignacio Argüeño, que él siempre iba en contra de como muchas estructuras y siempre se mantenía en una personalidad pues rebelde, ¿no? En este caso, y a pesar de su edad, pues sí, sigue en contra de de las narrativas tradicionales. Entonces, siento que pues en lo personal, cuando uno quiere como crear una pieza, pues tienes que confabular con con la fábula, ¿no? Tal cual, con lo que ya está, con lo hecho, pues ya lo entendiste, entonces lo deshaces y crece, se transforma, ¿no? En algo que no, a veces no lo tenías como pues, supuesto y así sucesivamente. Entonces, sí se me hacía como muy interesante verlo desde esa perspectiva. O sea, sí es como que si ves como desde el origen, como que, ok, lo confabular pues puede ser como algo negativo, pero no, yo lo veo como que todo lo contrario. Y sobre todo la visión de, pues vámonos al cine, ¿no? Que salen en el póster, que es justamente, vámonos al cine, pues vámonos todos a juntarnos y hacer y transformar, ¿no? Entonces, se me hace también interesante el uso de líneas y puntos, pues para crear ese tejido y la red. Muy impactante porque en el encuentro de documentalistas pues, estuvimos platicando mucho sobre crear públicos, crear redes y crear una sección como de educación pues, para el público en general, ¿no? Este, no sé, yo creo que Ambulante justamente eh, creó, o en lo personal, en esta edición eso, ¿no? Como el tejido, para luego en la siguiente edición, pues, concatenar bueno, conectar, mejor dicho, con más público y seguir transformando. Sí, dices varias cosas interesantes que, o sea, una creo que es la continuidad, ¿no? Eh, a veces uno quiere en una edición, en una sola gira, o sea, el festival que sea, agotar todas las posibilidades, producir todo lo que se pueda producir en ese lapso muy determinado de días. Pero creo que es importante esto que mencionas, como hay apuestas que se lanzan o se lanzaron en alguna gira anterior y que apenas van rindiendo sus frutos y quizá tarde años, quizá es solo una semilla que crecerá por otro lado.
Este, em, pero un poco, y ahí anida la fuerza del que pensábamos en confabular, ¿no? Que es lanzar estos hilos pues hacia un futuro que todavía no está, pero al que podemos acercarnos o por lo menos direccionarnos, orientarnos. Y sí fue la idea de el encuentro de documentalistas, creo que es el mejor ejemplo. Algunos, o sea, avanzamos algunos pasitos quizá en esta edición, pero faltan otros que quizá en un año podremos hacer un nuevo corte de caja y ver cómo va. Y por supuesto, creo que otra parte muy importante es pues que Ambulante no es ni mucho menos el centro ni nada por el estilo, ¿no? Ahí fue solo un espacio donde creo que se reconocen ya un montón de procesos de trabajo que hay mucha gente haciendo, como tú mismo, ¿no? Con Duocine, por ejemplo, y así muchas pequeñas confabulaciones ya por ahí sucediendo. Sí, justo creo que diste en el clavo. El año pasado cuando dejaron, ahora sí que pues la gira terminó en Baja California, eh, hubo como muchos resplandores, sobre todo pues en el lado académico de, ok, ya regresó Ambulante, hubo una fuerza sobre las muestras de cine, entonces vi algunos cines, por ejemplo, el cine de UABC que tenía su edición de Ambulante Presenta, o también hay un nuevo cine que ahora sí que una nueva confabulación en Tecate, este, y que otro, pues están creciendo cada vez más en la baja, antes no habían, y claro, no siempre Ambulante va a ser el centro de eso, pero como que mezcla un poco la sopa o como que levanta la roca y es como que, ah, mira, ahí está, ¿no? Entonces sí, se me hace muy interesante que pues nos une una causa y pues como que revientan las ideas y pues se crean estos destellos, ¿no? De proyectos, ya sea documentales o sedes, que son muy, importantes, ¿no? Este, continuando con el tema de confabular, eh, se me hizo muy curioso, me gustó mucho la programación, la verdad. En esta edición me vi varios documentales, sobre todo la de la inauguración, que fue Un zorro bajo una luna rosa, que sí, bueno, lo vi con mi hermana y pues nos impactó a los dos, sobre todo porque es un documental que habla mucho sobre las fronteras y pues pues vivimos en una frontera en Tijuana. Entonces, de ahí, pues, pues vi un documental de la nube la nube en el jardín de Ed Maverick, que fue como, lo presentaron en el ICBC, que me recordó como el documental que presentaron el año pasado de Zoe Panoramas. Y el último documental, que fue que yo vi de Ignacio Argüeño, unas cartas para mi padre muerto, creo que si no me recuerdo así se llama. Cartas a mis padres muertos. Ah. Sí, justo. Mi pregunta es, para no irme tan lejos, ¿cuál fue el proceso curatorial para seleccionar los documentales bajo esta temática confabular? Ujú. Yo creo que siempre hay bueno, cada año por lo menos a mí me, me pregunto siempre qué fue primero, ¿no? Si el tema o las películas. Y el momento del año en el que elegimos el tema, ya solemos haber pasado algunos meses desde que empezamos el periodo de visionado, ¿no? En el comité de programación. Entonces sí creo que influye un poco
qué películas o qué líneas vamos identificando en las películas que estamos viendo para elegir el tema. Y después, una vez seleccionado el tema, también influye en cómo terminamos de cerrar la programación, que para mí el cierre es cómo ya seleccionadas algunas películas, empiezas a identificar ese universo que vas construyendo y te das cuenta cómo las películas dialogan entre sí o qué diálogos proponen entre sí, ¿no? Ese creo que para mí es el cierre de la programación donde notas ese centro invisible entre todo el programa de películas. Pero pues yo diría que empezamos a identificar algunos rasgos que, por ejemplo, en el cine mexicano hubo este año varias películas de algunas comunidades autónomas, por ejemplo, como el caso de Un Lugar Más Grande. Sex Panchitos también involucra una colectividad. Este, hay un par más de películas que trabajan en esa dimensión colectiva, pero también de un colectivo que está organizado, que pues justamente que confabula. Creo que esa fue una de las directrices que nos llevó a elegir confabular y a su vez, em, pues que nos invitó como a buscar más películas que pudieran sumarse a ese diálogo. Yo creo que, em, mm, pues no sé, creo que un poco la programación da cuenta, o sea, no la puedes elegir, digamos, unilateralmente, ¿no? Es un poco también estar en un punto de disponibilidad, de percepción de qué es lo que está sucediendo. Y esa fue una de las líneas que identificamos y que nos interesó alimentar con más películas. En Ciudad de México, por ejemplo, inauguramos con Historias del Buen Valle, que es una película también donde se dan estas pequeñas confabulaciones de un modo tal vez más discreto, más distendido en el tiempo, pero que está presente y que creo que nos da luz también sobre qué posición puede jugar el cine en, en el momento actual, que es ser una especie de contracampo de, pues, de la realidad, ¿no? Como abrirnos puertas que parecen cerradas y hacia donde no sabemos dónde mirar. Este, pues creo que todas esas pistas fueron las que nos llevaron a un poco a elegir las películas y a concluir en el programa que concluimos. Obviamente hay muchos más aspectos circunstanciales de gestión, de tiempos. También hay películas que no logra cerrar porque todavía no están listas o que prefieren estrenar en otro tipo de festival. Em, no sé, hay muchas circunstancias, pero un poco esa fue nuestra guía. Sí, y aparte vi que en la programación pues sí habían como hilado historias que no eran más como eh, hilar como o sea, pues historias muy globales, sino pues individuales, ¿no? Y cada una de estas historias individuales como confabulaban tal cual la programación. O sea, lo hacía en vez de un diálogo de que, ok, pues como en la edición pasada, pues vengan, estamos celebrando, esto es una fiesta, es vengan, vengan a escuchar esta historia y cada quien vamos a construir nuestra propia narrativa en este espacio, ¿no? Eso se me hizo muy interesante en la programación. Y hablando de programación y
ahora sí que de públicos. Eh, Está muy interesante la programación de Ambulantito. Creo que no lo había conocido anteriormente. Eh, Porque, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De crear Ambulantito? Pues yo creo que ahí una de las grandes impulsoras ha sido Lucía Cavalcini, que es subdirectora de Ambulante y que es una de las expertas en animación en México. A pesar de que Ambulantito no es sinónimo de animación, hay también películas filmadas, digamos, con actores y- o documentales, digamos. Este, pero sí, la naturaleza de la sección es pensar en un público de niños y niñas, ¿no? Esencialmente. Que, digo, yo no estuve cuando se formó la sección, pero entiendo también que hay una necesidad por un lado, de buscar llenar un vacío que es muy evidente en México, que es esa falta de propuestas de cine para niños y niñas, más allá de que si hay muchas organizaciones, incluso festivales que se enfocan ahí. Este, pero creo que además hay una segunda cuestión importante que es esta especie de, pues el perfil de ambulante. Yo creo que hay diferentes tipos de festivales, ¿no? Hay unos que se interesan por la industria, otros directamente por el glamour, no sé. Eh, Muy pocos se interesan por una especie de cinefilia, lo cual es curioso. Y Ambulante creo que tiene una cierta libertad que no tenemos industria, no tenemos, este, pues no sé, como work in progress y todas estas cosas de las que están plagadas muchos festivales. Y eso nos da bastante libertad para pensar en un festival donde el cine también pueda ser sinónimo de conocimiento y por lo tanto en hacer una apuesta también formativa de alguna forma, es decir, construir un público, como te decía, no en una edición, no en dos ediciones, sino a lo largo del tiempo, que creo que se ha conseguido de alguna manera. Pero bueno, en esta intención, en este objetivo, Ambulantito viene a ser una pieza importante de, de ya ir formando espectadores o por lo menos de ir abriendo caminos a los espectadores más pequeños, ¿no? Que son los niños y las niñas. Es decir, desde ahí yo creo que no es que queramos que los niños solo vean ya documentales o algo por el estilo, simplemente que sepan que existe eso, ¿no? Y relacionar, o sea, generar la relación para los niños de que el cine no solo está vinculado, no sé, a las palomitas, al refresco, sino a otro tipo de actividades o al disfrute, al goce, a la imaginación. Creo que esa es la apuesta de Ambulantito. Está Ambulantito se me hace un concepto muy grande en lo personal. Siento que sí, pues justo eso de pues conectar con diferentes audiencias es lo que hace que pues crezca más la programación, que no solamente se una a una audiencia específica que pueda ser a una comunidad cinéfila o una comunidad indígena o una comunidad LGBT y la lista sigue, ¿no? Sino, pues a un sector de público, o de un sector de público que muchas veces en el cine dejamos por sentado, que es el público infantil. Bien, estaba platicando con mi mamá, que a los niños es bien difícil retener la atención de ellos. eh, en este caso, porque pues siempre quieren tener personajes que les inspiren a hacer algo
y puedan encarnar ese personaje, ¿no? Este, hay un, creo que Cineca, bueno, voy a plantear como escenario. En Cineca, que es una sala de cine en Guadalajara, ahí saludos a Carlos Peregrina si está viendo este episodio. Este es el director de la sala y él tenía o tiene todavía la iniciativa de hacer una programación de cine, pero hecho por niños, ¿no? Y eso se me hacía muy interesante que, pues bueno, ambulantito puede hacer como ese catalizador de que, ok, está esta plataforma y este público infantil puede, ahora sí que, pues, estar dentro de estas dinámicas, ¿no? Como escoger, hacer como este grupo de amigos y decir, hey, pues este documental me gustó mucho, hay que escoger películas que están en internet y hacer nuestro cineclubcito, ¿no? En este caso. Entonces, siento que pues el construir una red, eh, pues tal cual como proyectar una película, pues se impacta en un espacio, pues impacta totalmente a la audiencia. Si a mí me impactó mucho en lo personal ver a Ed Maverick, el documental, que pues fue un buen primer acercamiento hacia él. A un niño seguramente ver un documental de ambulantito, pues obviamente le va a hacer cambiar sobre qué, cómo ve el cine, ¿no? Entonces se me hace muy buen planteamiento el que haces y el que hacen en general ambulantes, siento que hay una oferta muy interesante. Bueno, para no ir redundando con mis palabras, mi pregunta sería, hay, y sobre todo pues también como hilando a la parte de educativa y el desarrollo de públicos, ¿hay una estrategia pedagógica en ambulante o solo de exhibición? Em, yo diría que un poco lo entendemos como lo mismo, ¿no? La exhibición y el componente pedagógico creo que van muy de la mano. Digo, ahí haría una como distinción, ¿no? No me refiero necesariamente al componente pedagógico en un sentido de, digo, es un término que está muy a discusión, ¿no? La formación de públicos, si es que es posible formar o no. Yo creo que el hecho de que tengamos, por ejemplo, actividades paralelas o que además de las películas haya conversatorios, haya talleres, pero incluso la proyección misma de las películas, me atrevería a decir que es un intento de, como decía hace rato, de vincular la idea del cine a una idea de conocimiento, de ideas, de pensamiento, y por lo tanto creo que se puede sin duda hacer un símil entre exhibir y este componente pedagógico del que hablas. Para mí un poco, pues sí, el cine tiene que ver con aprendizaje, no en el sentido escolar, sino en el sentido de abrirte a incluso al placer, a la aventura, no sé, a las cosas más, menos institucionales posibles. Este, pero sí, cuando te decía que Ambulantes tiene esa libertad de no tener industria, de no estar ligado a algunos otros procesos que suelen ocupar la mayor atención de muchos festivales, acá creo que nos podemos, que sobre todo creo que desde que Itzel está en la dirección, ella ha tomado esta dirección, ¿no? Como de llevar ambulante por una vía justamente educativa entendida en los términos que lo digo, como
de, de compartir aprendizajes, de que cada sala de cine se convierte en la posibilidad de saber más, de asombrarse, de sentir curiosidad, de aprender del otro. Sí, por ese lado yo creería que sí hay una relación importante. Es un universo bastante amplio, sobre todo pues en la parte de, si vamos por la parte de exhibición, pues conecta muchos lados. En la exhibición y por mi propia experiencia es muy enriquecedor, porque pues no solamente es como que, ok, bueno, voy a poner una película y pues ya, ¿no? En la exhibición pues involucras primero que nada el espacio, la relación de las personas con la sede. Y se hace si es en el exterior o en un interior. Y pues y el del otro lado, la programación y la película, pues ya en sí conectando estas dos áreas, pues causas como esta parte emocional que no solamente lo provocas con una película, ¿no? Sino con toda esta experiencia como entre el espacio y la exhibición y luego, por último, la reflexión, ¿no? Que en salas tradicionales, pues se hace como pues se descarta este espacio como de reflexión, ¿no? Y creo que ambulante en general, y es algo que admiro muchísimo y se logra bastante bien, es el espacio para reflexionar, ¿no? Como ya sea preguntas y respuestas, conversatorios, talleres, que es algo que lejos de exhibir una película que, pues, insisto, creo que muchas personas fácilmente lo pudieran hacer, eh, crear una conversación es como que crea ese como post que las personas como que lo más mastican más la película. Este, pues ya por último, porque nos quedan aquí unos 5 minutitos del Zoom. Este, ¿Por qué es importante dónde se exhiben los documentales? Ya conectando también con la exhibición. Ya sé si es en una escuela, en una plaza, o en un parque. ¿Por Ujú. qué sería? Ajá. Pues yo creo que sí cambia mucho la experiencia según dónde exhibas. Y creo que son distintos objetivos o experiencias, no sé cómo llamarlo. Yo creo importante defender todavía la sala de cine en el sentido de que uno busca las condiciones óptimas para la proyección de las películas y que, digamos, es la diferencia entre ver una pintura en vivo a 1 metro, apreciar todas sus texturas, colores, formas, o verla en una postal, ¿no? Yo creo que hay una diferencia grande entre, por ejemplo, ver una película en tu computadora y verla en la sala de cine. Después, bueno, algo que hemos hecho mucho en Ambulante es proyectar en otros espacios públicos. Insisto en lo de públicos porque creo que el hecho de que sea un lugar donde se pueda reunir la gente ya produce un encuentro y es algo que nos interesa. Pero en cuanto a las condiciones técnicas, pues no siempre son las óptimas, pero obtienes otras cosas a cambio, ¿no? En el caso de las funciones al aire libre, pues siempre son muy especiales, sucede todo tipo de imponderables. Y aunque no siempre se vean de la mejor forma o no tengas el silencio que tienes en la sala de cine para escuchar a cabalidad, pues sí permite que la gente se acerque, que vaya pasando, que, no sé, genera una dinámica muy particular. Entonces, pues hay cosas que rescatas de la sala de cine y que pierdes
en otros espacios, pero también ganas otros aspectos, ¿no? Entonces, pues yo creo que, o sea, me gusta la idea de exhibir en diferentes lugares e ir viendo cómo va una misma película causando efectos distintos. Sí, yo coincido bastante y soy gran defensor sobre la itinerancia. Es una identidad que lleva bastante ambulante en todo el sentido. Pues vaya, es ambulante, entonces, este, pues esa era mi última pregunta, entonces pues no queda más que agradecerte muchísimo por tus respuestas, Rafael, y pues sí, en efecto esta conversación pues siento que era muy necesaria como a post del documental, porque, perdón, de la gira, porque pues muchas veces se quiere hablar de lo que va a suceder y pues todavía no sucede hasta que bueno, ya sucedió y ya está el resultado y pues nos llevamos pues estas enriquecedoras reflexiones. Y pues bueno, nuevamente agradecerte, Rafael, algunas últimas palabras. No, pues el agradecimiento es mío, ya como te dije el año pasado, es un placer siempre conversar largo y tendido porque no tenemos muchos espacios para hacerlo y pues un placer repetir ahora y hacerlo pues en el ocaso de la gira que ya está en sus últimas horas. Pues gracias, Leo, como siempre. Sí, pues un abrazo y a la audiencia también, sigan a Ambulante en sus redes sociales y pues nos vemos en el próximo episodio. Está. A ver.